que estamos haciendo son generosas para Valdepeñas y nos gustaría que hubieran sido todavía más fructíferas. No podrá ser, pero buenos días, un martes más. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución, 18 de noviembre de 2008. Hoy tenemos algunos temas interesantes de lo acontecido en Valdepeñas desde el punto de vista político y social, y creemos que merecen ser comentados. Nos hemos preparado aquí algunas notitas y estamos sometidos a una contaminación acústica bastante molesta procedente de la obra de la antigua Casino de la Confianza. Habiendo como hay equipos acústicamente protegidos, desconozco el motivo de que tengamos que tener esta contaminación en este momento, sufrida fundamentalmente por los habitantes del edificio que está aquí en la misma plaza de la Constitución. Un tema que hemos visto sobre jornadas de importancia de la salud y seguridad laboral en la empresa. Evidentemente es un tema muy importante el asunto de los accidentes laborales, fundamentalmente en el gremio que más ocurre en Castilla-La Mancha, que es el gremio de la construcción. Pero lo primero que nos hacemos, la primera pregunta que nos hacemos al ver este asunto es saber una cuestión. ¿Se pretende que esto sea un gasto eficaz? ¿Estas jornadas sean un gasto eficaz? ¿O queremos contribuir a justificar el gasto de 81 millones de euros que la Junta de Comunidades destina a este asunto de la prevención de riesgos laborales? Como dato curioso podemos decir que esta cantidad es equiparable a la que destina la Junta de Comunidades a investigación y desarrollo. Esto simplemente a título de curiosidad. Hay un dato más en el reportaje que habla que se han producido en los 9 primeros meses del año 8.000 accidentes laborales. Esto es una cifra bastante preocupante porque esto equivale a 40 accidentes por día de trabajo. Nosotros pensamos que el tema de los riesgos laborales no comienza en la empresa ni termina en la empresa, comienza en la escuela. Entonces hay que empezar a concienciar y a formar a la juventud desde que tiene uso de razón, como se decía antiguamente, o desde los 9 o 10 años, a que se preocupe por los riesgos que tiene cualquier actividad que realice en el ámbito de la casa, del estudio o del trabajo. Y este es un tema importante. Al igual que tenemos que hablar de la seguridad vial, habría que hablar de la seguridad laboral para que la gente, los niños, se vayan concienciando de que este es un problema que les incumbe fundamentalmente a ellos. Es un problema de su propia responsabilidad hacia su propia persona. Nos ha llamado la atención que en el programa de estas jornadas no hemos visto la intervención de los trabajadores, que son los sujetos pasivos de este asunto y de esta problemática. En este reportaje también, y leo las notas que tenemos, los apuntes que nos hemos hecho, en este reportaje también, como siempre, se habla de la responsabilidad de sensibilizar a los empresarios. Yo estoy convencido que los empresarios están absolutamente sensibilizados con este tema. Lo que ocurre es que ¿quién sensibiliza al trabajador? Porque es el trabajador, ya lo hemos dicho antes, el sujeto pasivo de este asunto. Es su propia preocupación por su propio cuidado de su propio cuerpo el que tiene que tener en todo momento y no descuidarse en la actividad laboral que esté realizando. Esto es muy importante, que tengamos que trasladar al trabajador la clara sensación de su responsabilidad en el riesgo laboral. Y también nos llama la atención, y es curioso, que todos estos eventos, que son jornadas, congresos, foros, siempre se termina hablando de lo mismo. La última ponencia de estas jornadas laborales hablaba de las subvenciones. ¿Qué quiere decir las subvenciones? Las subvenciones quiere decir que paga el pueblo. Es decir, para evitar los riesgos laborales, hasta ahora no hemos tenido la sensibilidad desde los gobiernos y desde las instituciones, la sensibilidad suficiente para saber que no puede pagar el pueblo los descuidos de las personas. Entonces, hay que saber que el 92% de las personas, de los accidentes, son producidos por descuidos personales.
del trabajador. Y esto hay que llevarlo a la conciencia del trabajador. Todos hemos visto en las obras cómo está la gente sin los arneses de seguridad muchas veces. Afortunadamente en algunas otras se les he visto. Pero la mayoría de las veces, por eso está en el 92% del fallo humano en el accidente laboral, la mayoría de las veces no ocurre así. He leído también que existe un acuerdo estratégico para la prevención de riesgos laborales 2008-2012. Y esto supone una inversión de 81 millones de euros que pone la Junta de Comunidades. Es decir, que los ponemos todos los vecinos y todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Está bien que se invierta en prevención de riesgo laboral, pero, insisto, la prevención empieza por la escuela. Y otra cosa muy importante, los grandes beneficios de las mutuas patronales. Las mutuas patronales se responsabiliza de los cuidados a los trabajadores. Estamos hablando de compañías como Mafre, Asepello, Mutua de Castilla, la nueva Mutua, Mutua Universal, en fin, infinidad de compañías que tienen unos hermosos beneficios y que si esto estuviese adecuadamente legislado deberían de revertir en una importante proporción en precisamente prevenir los riesgos laborales, ya que son ellas las primeras interesadas en que no haya accidentes laborales. Cuantos menos accidentes laborales haya, eso no solo es un bien social, sino que es un beneficio empresarial para estas compañías. Y sin embargo, el coste social del trabajo, que le decimos a este tema, porque un accidente es un coste social, no se ve o no lo vemos nunca financiado o repercutido sobre las mutuas. Si esto mejorase, estos costes sociales, esta inversión de 81 millones de euros, si fuese realizada o sufragada en parte por las mutuas patronales, sin ninguna duda los costes sociales a la empresa se verían reducidos y eso mejoraría la productividad. Es decir, la prevención, con la concienciación del trabajador, la reducción del accidente laboral al final podría traducirse en una reducción del coste social y por lo tanto en un mejor rendimiento de la empresa. Es evidente que queda mucho camino por andar y nosotros pensamos que en vez de la educación política de la ciudadanía se podía incluir realmente una asignatura que fuese educación social de la ciudadanía, en donde no se impartiesen valores políticos, sino que se impartiesen valores sociales y hiciese toda esta labor, hiciese que el ciudadano sea responsable ante su sociedad para que la sociedad sea solidaria con el ciudadano. Y esta relación es un contrato en las dos direcciones, del ciudadano a la sociedad y de la sociedad al ciudadano. Si la persona no es responsable ante la sociedad, se rompe el equilibrio y esto posiblemente sea uno de los factores que nos llevan o que inducen al final las crisis sociales, una de las cuales se está iniciando porque tras la crisis económica vendrá la crisis social y esa es la que de verdad debería preocuparnos muy seriamente. Así que nos parece bien estas jornadas, pero creemos que la orientación no es la adecuada en el sentido de que no se involucra al trabajador, solo se mira una de las partes, que es el empresario, cuando es el trabajador el que causa el coste social que hace que las empresas tengan estos costes más elevados que en el resto del mundo productivo y nos induzca a conseguir una productividad menor y por lo tanto una merma en la actividad industrial y laboral de nuestro país.